Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de empezar quería decirles que el link del fanfic estará en la descripción. Renuncia de derechos. La historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Antes de terminar, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Sin nada más que decir, vamos con la intro. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Hay tantos. Al ver a Karin sacar 5 frascos grandes de frijoles Senzu, los ojos de Xiaya de repente brillaron, como un pobre desgraciado que de repente vio una casa llena de oro, con los ojos llenos de deseo ardiente. Tiene que haber al menos 70 u 80 mil semillas Senzu en esos 5 frascos. Las semillas Senzu no habían mostrado mucho valor en la etapa inicial de Dragon Ball y se usaban profusamente como alimento para aliviar el hambre, pero en la etapa posterior, se convirtieron en una herramienta mágica confiable para salvar vidas, que no solo podía restaurar rápidamente la fuerza física, sino que también podía tratar cualquier tipo de herida en un instante. Pensando en la etapa posterior de Dragon Ball, Son Goku y el equipo no podían esperar para partirlas en dos y distribuirlas entre 2 personas para comer. Esos eran los días que realmente entristecen a la gente. Entonces, cuando Xiaya vio tantas semillas Senzu frente a él, deseó poder robarlas todas y evitar que el gordo Yajirobe las desperdiciara en el futuro. Atrapar. Karin agarró una semilla Senzu del frasco y la arrojó. Xiaya lo atrapó con su mano y luego lo arrojó directamente a su boca, antes de masticarlo con un sonido fuerte y claro de cacha. Se parecía un poco a un frijol frito pero sin sabor. Sin embargo, mientras lo masticaba, una energía mágica llenó su boca, seguida de una sensación cálida que se extendió por todo su cuerpo. La sensación de hambre en su estómago desapareció de repente. Al mismo tiempo, su agotamiento mental desapareció, vigorizando todo su cuerpo con fuerza. Utilizó su fuerza y descubrió que su cuerpo estaba en óptimas condiciones. Este efecto, parece que las semillas Senzu son realmente algo mágico. Después de experimentar personalmente el aspecto mágico de las frijoles Senzu, Xiaya las anheló aún más, por lo que miró el frasco de frijoles Senzu con una mirada ardiente en sus ojos. Me pregunto si el inmortal Karin puede darme algunas de estas semillas Senzu. Oh. Por supuesto. No hay problema. A Karin no le importó y tiró directamente varios frascos de semillas Senzu. Esto dejó a Xiaya estupefacto. Originalmente quería que Karin le diera algunas de estas semillas Senzu, al menos varios miles habrían sido suficientes. Pero no esperaba que Karin fuera tan generoso y le diera directamente 5 frascos de semillas de Senzu. Probablemente debe haber entre 7 y 8 mil, ¿no? Parece que están conectados conmigo por el destino. Xiaya los recibió de inmediato mientras se sentía muy feliz en su corazón. Su dedo atravesó el vacío, cortando el espacio estable como un pañuelo de papel, revelando una grieta de color rojo oscuro. Luego, Xiaya colocó con cuidado los 5 frascos en el espacio dimensional. Este es un nuevo truco que desarrolló mientras entrenaba en el templo sagrado. Aunque no tiene capacidad de ataque, podría usarse para almacenar cosas sin problemas. Karin vio una grieta espacial algo inesperada suspendida en el aire y de repente se rió. Oye, tienes muchos trucos bajo la manga, pero usar un truco así es un poco exagerado. Jaja, es solo una habilidad insignificante, nada más.
Gracias, estas semillas Senzu son de gran ayuda para mí. Xiaya se rió luciendo completamente agradecida. Recibir tantas semillas de Senzu a la vez lo había hecho muy feliz y le había dado mucha ventaja en el entrenamiento. Es como el viejo corredor callejero del Monte Aquina que había comprado muchos seguros de vida uno tras otro y podría probar todos los trucos de carreras que nunca antes se había atrevido a hacer. Karin agitó la mano con indiferencia. Originalmente, los retadores que escalaban la torre Karin los usaban para recuperar fuerza física y saciar su hambre. Pero han pasado tantos años sin que nadie los escalara, lo que los hizo inútiles. Sería mejor dártelos. Así que los desperdiciaste sin cuidado. Xiaya se rió y preguntó con curiosidad. ¿Cuánto rendimiento tienen? Incluso después de conseguir tantas semillas Senzu, Xiaya comenzó a pensar en cómo conseguir más. Karin entendió lo que estaba pensando, sacudió la cabeza y dijo. La planta de frijoles Senzu necesita agua sagrada para irrigación. Tengo un pequeño pedazo de tierra en la torre, y en un año solo puede producir 100 frijoles. Pero en los últimos años, su producción ha sido cada vez menor. El que tienes en la mano son los restos de mi acumulación de varios cientos de años. Así que es así, Xiaya asintió con un poco de pesar. Pero después de pensar en guardar tantas semillas Senzu en su espacio, su humor volvió a ser alegre. Después de pensarlo un poco, le recordó amablemente. Inmortal Corin, estos frijoles Senzu son algo bueno. Su función no es solo eliminar el hambre y recuperar la fuerza física, sino que creo que su eficacia en el tratamiento es lo más importante. Creo que deberías expandir un poco su planta, quizás te sea útil en el futuro. Karin se acarició la barba y asintió. Las palabras de Xiaya le habían servido de recordatorio. Antes no había ningún enemigo formidable en la tierra, por lo que la importancia de las semillas Senzu no había sido destacada. Pero como no se usaban mucho antes, no se usarían mucho en el futuro. Especialmente, cuando la Tierra pudiera revelarse al universo en cualquier momento y fuera codiciada por muchas personas fuertes. Las semillas Senzu se volverán verdaderamente indispensables como medicina curativa. Bueno, ya lo tengo. Intentaré ampliar un poco su planta. Pero su planta requiere agua sagrada para riego y no es fácil fabricarla. Por lo tanto, no sé cuánto aumentará su producción. Primero puedes probar todo tipo de cosas. Xiaya reveló una sonrisa brillante y dijo con una mirada confusa en su rostro. Mientras Karin esté dispuesto a expandir la plantación de frijoles Senzu, su producción aumentará más o menos. Además, después de que Karin reconozca su importancia, en el futuro, incluso si Yajirobe quiere comer, no se lo dará para que se dé un capricho como en la obra original. La razón por la que pudo obtener tantas semillas Senzu esta vez, fue porque Karin no sabía su importancia. Si todos sabían que era un tesoro, ¿cómo podía ser entregado tan casualmente? Luego, tras despedirse de Karin, abandonó la torre y regresó al mirador. Después de regresar al mirador, de repente se dio una palmada en la cabeza. Recordó que se había olvidado de preguntarle a Karin sobre el agua ultradivinal. Dado que puede revelar un potencial oculto, ¿no sería una gran lástima perderlo? Pero, inmediatamente negó con la cabeza, olvídalo, esta agua ultradivina no le gusta nada seguro. Para la gente común esto es como veneno. Su estimulación del potencial oculto es realmente abrumadora. En la obra original, Son Goku pudo escapar por poco de la muerte solo gracias a su sangre Saiyan. Xiaya incluso sospecha que debido a beber agua ultradivina y la carga del uso repetido de Kaioken en la etapa posterior, Son Goku sufrió una tensión prematura del miocardio, hasta el punto de que incluso sufrió una enfermedad cardíaca viral. En realidad, los Saiyan son una raza de combate, la fuerza principal de su cuerpo es el corazón. ¿Cómo puede ocurrirle un problema? Para personas con un poder de batalla tan alto, las bacterias extrañas comunes simplemente no les causarían mucho daño, ya que su sistema inmunológico es más poderoso de lo normal. Las bacterias dentro del fluido corporal serían tragadas por sus células inmunes. Y Son Goku inesperadamente sufrió una enfermedad cardíaca, lo más probable es que se deba a una de estas razones, que provocó un eslabón débil en el cuerpo.
Aunque es solo una suposición, Xiaya cree que es mejor tener cuidado. Si por codiciar una conveniencia momentánea se deja tras sí un peligro oculto, entonces no sirve de nada. En el universo, el método para extraer el potencial oculto no se limita a uno solo. ¿Qué tal si cuando tenga tiempo en el futuro, voy al planeta Namek y le pido al gran anciano que extraiga mi potencial? Naturalmente, no tendrá ningún efecto secundario. Karin no usará agua ultra divina para regar las semillas Senzu, ¿verdad? Xiaya entró al mirador mientras dejaba volar su imaginación. Shilin aún no había salido de la cámara del tiempo hiperbólica, por lo que Xiaya estaba flotando solitario con las piernas cruzadas en el aire mientras intentaba sentir el concepto de tan claro como el cielo y tan repentino como un rayo. Cuenta la leyenda que el mirador estaba situado por encima de la atmósfera terrestre en un subespacio único. Estaba bendecido por el poder divino, por lo que no podías acercarte al mirador si no tenías habilidades reales. En el vasto vacío, flotaba un solitario edificio semiesférico rojo brillante de la civilización inca. Como estaba a gran altura, no había muchas nubes a su alrededor y el aire también era extremadamente fino allí arriba. En el centro del mirador, había filas de grandes y magníficos salones mientras varias plantas crecían a ambos lados, pareciendo algo monótonos en comparación con los lujosos salones, y una amplia plaza estaba en el medio. En ese momento, el cuerpo de Xiaya flotaba en el aire con los ojos cerrados y una expresión pacífica en su rostro, sin ninguna ondulación. No había rastro de viento en los alrededores, pero las plantas en la distancia parecían ser atraídas por una fuerza externa que se inclinaba en su dirección. Xiaya respiró profundamente y escupió una bocanada de ki turbio. Abrió los ojos y aterrizó suavemente en el suelo mientras exclamaba. Quería imitar el concepto original del señor Popo y así mejorar mi reino de las artes marciales. Pero el concepto de su reino es profundo, cuanto más intenta comprenderlo, más siente que no es simple. Hablando de eso, todos los asistentes en Dragon Ball superan con creces a sus dioses servidores. A excepción del asistente del Kaiosama del Este, Kibito, ya sea el señor Popo o el ángel Whis, todos son más fuertes que el dios al que sirven. Además, hasta cierto punto, ambos ocuparon la posición de maestros. Cuando Kami puso un pie en el mirador, recibió consejos del señor Popo, y el dios de la destrucción Beerus incluso recibió instrucciones personales de Whis. ¿Qué son exactamente estos asistentes? Si son tan poderosos, ¿por qué solo actuaban como asistentes? Al pensar en todo esto, Xiaya no pudo evitar sentir un dolor de cabeza. Pero inmediatamente respondió riendo levemente. ¿Por qué estoy pensando en ellos? No importa lo que hagan, no tiene nada que ver conmigo. Olvídalo, debería cultivarme por un tiempo. Pero en ese momento, la atmósfera tranquila de repente se estancó. Después de lo cual, con un sonido de hula, se desgarró como si fuera seda. Xiaya se sobresaltó y todavía no había reaccionado cuando de repente un impulso creciente que deseaba destrozarlo lo hizo temblar. Las olas crecientes eran como una montaña gigante que colapsaba el cielo y descendía en el mundo secular, ahogando instantáneamente el centro del mirador en una explosión como un terremoto que sacudió el cielo. Ante este impulso, la orgullosa fuerza de Xiaya se sintió débil y humilde, mientras su sangre guerrera temblaba. Este poder, Xiaya se congeló por un momento porque estaba muy familiarizado con esta aura. Después de salir, el aura de Shilin se había vuelto tan fuerte que se siente, como la vez en que se enfrentó a Shilin transformado en un gran simio, la disparidad se ha vuelto mucho más grande. Xiaya parecía algo aturdido pero estaba aún más emocionado, la sangre dentro de sus venas hervía involuntariamente bien, el entrenamiento de esta cámara de tiempo hiperbólica es tan efectivo, no, debería ser por los consejos del señor Popo. Xiaya. La voz de Shilin llegó desde el interior del sinuoso corredor, y luego una niña salió del costado del mirador. Una cabeza llena de pelo largo que ondeaba ligeramente, cejas curvadas como las de un fénix, un par de ojos brillantes adornaban perfectamente su rostro como estrellas y luna, y su rostro parecido a una flor brillaba como el jade.
Aunque su cuerpo aún no estaba completamente desarrollado, ya había comenzado a mostrar la esbelta figura de una jovencita. ¿Este es Shilin? Mirando a la pequeña niña de 1,5 m de altura frente a él, Xiaya pareció tonto por un momento. La niña que había estado siguiéndolo a su lado ya había comenzado a crecer inconscientemente. Pero pensando en su edad, ya habían pasado 7 o más años cuando llegaron a la Tierra, más el año que pasaron en la cámara del tiempo hiperbólica. De hecho, Shilin ya tiene más de 8 años, y además una mujer Saiyan también se desarrolla antes, por lo que no es de extrañar. Shilin, tu fuerza ha aumentado inesperadamente muchísimo. Como su aura no había convergido, Xiaya experimentó una intensa sensación opresiva al estar a su lado. Esta energía, si se calcula según el poder de batalla, debería estar cerca de los 10.000 puntos. Incluso si se coloca en el planeta Vegeta, debería considerarse como la máxima fuerza militar. Al escucharlo, Shilin inmediatamente levantó la cabeza con altivez, su atractivo rostro orgulloso. Por supuesto. Ahora ya soy más poderosa que Xiaya. Jeje, puedes estar feliz por ahora, después de que salga de la cámara del tiempo hiperbólica, seguramente seré más poderoso que tú. Shilin respondió sin ningún cuidado. No podía esperar para sorprender a Shilin, ya que ahora que tenía una gran cantidad de semillas Senzu en su mano, podría ser totalmente imprudente durante el entrenamiento. En la obra original, Son Goku había ido al planeta Namek y había aumentado su poder de batalla a 180.000 en un mes extremadamente corto. Xiaya sabía que no podía compararse con Son Goku, ese tipo de matanza abierta. Pero, está seguro de que al menos puede aumentar su poder de batalla varias veces. Ya veremos. Como no recibió ningún elogio por su progreso, Shilin resopló con frialdad e inclinó la cara hacia un lado con altivez. En serio, cada vez eres menos linda. La linda Shilin de antes ya se fue, le susurró Xiaya al oído mientras levantaba un mechón de su cabello. El movimiento de Xiaya la provocó en un ataque de ira, por lo que dijo groseramente en voz alta. ¿Quién es lindo? Espera a superarme para poder decirlo. Este mocoso de Shilin le está dando cada vez más importancia a la naturaleza Saiyan. Pero en comparación con otros Saiyans ya es muy buena. Jeje, parece ser el efecto de la influencia de estos pocos años o algo así. Xiaya se rió entre dientes mientras ponía los ojos en blanco, ya no se burlaba de ella. Se rió. Shilin, tengo algo bueno de Karin. Te daré un poco ahora para que puedas guardarlo para usarlo. Después de hablar, Xiaya sacó una pequeña bolsa atada con una cuerda que contenía varias decenas de semillas Senzu. ¿Qué es esto? Shilin abrió la bolsa para mirar y vio algunos frijoles secos. Se llaman semillas Senzu. No importa cuán gravemente herido estés, siempre y cuando no hayas muerto, un frijol puede restaurarte a tu condición óptima. Además, no tendrás que comer nada durante 10 días. En realidad, al oír esto, los ojos de Shilin comenzaron a brillar y con una mano agarró la pequeña bolsa de frijoles Senzu. Después de guardarla felizmente en su bolsillo, preguntó con sospecha. ¿Me las has dado todas? ¿Todavía te quedan algunas? Después de recibir las semillas Senzu, estaba un poco indecisa. Estas semillas Senzu son realmente algo bueno, ya que pueden salvar la vida de alguien en un momento crucial. Ella se las había arrebatado todas a Xiaya, así que le quedarían algunas. ¿Debería devolverle algunas? Al ver la vacilación de Shilin y su aspecto completamente angustiado, Xiaya se rió. No te preocupes, he guardado algunos para mí. Y debes cuidarlos adecuadamente, ya que son muy valiosos. ¿Cómo no va a ser precioso? Solo tengo entre 70 y 80.000. Shilin asintió con la cabeza con fuerza y parecía conmovida. Xiaya sonrió, sintiéndose bien. No le había dicho a Shilin cuántas semillas de Senzu tenía porque si Shilin supiera que todavía estaba escondiendo muchas semillas de Senzu, entonces esta pequeña niña sin duda se volvería hostil y sus gritos regresarían reemplazando su apariencia conmovida. Está bien. Deberías esperar a que regrese de la cámara del tiempo hiperbólica y luego decir esas palabras nuevamente. En ese momento, veremos cómo puede ser tan arrogante frente a mí. Va.
Shilin arrugó las cejas mientras sacaba la lengua de forma tierna y luego observó a Xiaya alejarse con una mirada ligeramente expectante en su carita. Señor Popo, ahora me toca a mí. Después de llegar a la entrada de la cámara del tiempo hiperbólica, Xiaya le dijo al señor Popo que estaba cerca de la entrada, con una expresión ingenua e inocente mientras se preparaba sacando docenas de frijoles Senzu del espacio para su uso. Bueno, ya que el señor Xiaya está listo, síganme adentro. Pero hay una cosa que debe explicarse de antemano, el señor Popo solo será responsable de dar indicaciones, el entrenamiento específico debes realizarlo por ti mismo. Cuando Xiaya llegó frente a la puerta, el señor Popo de repente le recordó. El maestro conduce hasta la puerta mientras el entrenamiento lo realiza uno mismo, esto lo entiendo. Dijo Xiaya con una risa indiferente. Las dos personas pasaron junto a la puerta de la cámara del tiempo hiperbólica mientras hablaban, y luego la puerta se cerró con un sonido de bam, separando por completo los dos espacios. Dado que su cuerpo tenía dos habilidades principales, la temporal y la espacial, Xiaya era particularmente sensible a los cambios en el espacio-tiempo. En el momento en que la puerta de la cámara del tiempo hiperbólico se cerró, captó con incisión un rastro del aura del espacio-tiempo. La cámara del tiempo hiperbólica se llama sala del espíritu y del tiempo y no simplemente sala del tiempo, por lo que tal vez esté relacionada con el espíritu de una persona. El creador original de la cámara del tiempo hiperbólica puede haber hecho referencia al nivel espiritual de una persona para encontrar la diferencia entre la tasa de flujo del tiempo y el realismo, y luego combinó la energía del espacio-tiempo para abrir la cámara del tiempo hiperbólica. ¿Eran los kami de la antigüedad expertos en el campo del espacio-tiempo? Xiaya reflexionó interiormente. Por supuesto, la estructura espacio-temporal de la cámara hiperbólica del tiempo no era invulnerable. Aunque una persona solo puede ingresar a la cámara hiperbólica del tiempo 2 veces a lo largo de su vida, solo estaba dirigida a la gran mayoría de las personas. Para aquellas personas fuertes que pueden atravesar la barrera espacio-temporal, este tipo de restricción no tiene ningún significado. Frente a personas fuertes como Super Saiyan 3 o Majin Buu, las reglas de la cámara del tiempo hiperbólica son inútiles porque son lo suficientemente poderosas para romper la restricción del espacio. Tienen fuerza suficiente para romperlo de 10.000 maneras. Entonces el Super Saiyan 3 tiene una manera de dividir el espacio abierto. De repente, Xiaya tiene una idea. Confía en la extraordinaria habilidad de su espacio-tiempo y, mientras pueda investigarla continuamente, en el futuro seguramente podrá desarrollar una jaula espacio-temporal perfecta. En ese momento, podría usarla para confinar o sellar a sus enemigos, lo que sería excelente. Pero aún es demasiado pronto para pensar en ello, Xiaya negó con la cabeza y descartó esta idea. Mientras ambos entraban y cruzaban el largo y estrecho pasillo, un espacio blanco, vacío y vasto apareció ante sus ojos. Era un espacio enorme que tenía una temperatura cálida y seca, baja presión y una gravedad 10 veces mayor. Su ubicación era un salón de palacio de 2 pisos, donde los combatientes suelen comer y dormir, pero incluso un salón de palacio aparentemente tan majestuoso parece muy insignificante en este espacio vacío. En la cámara del tiempo hiperbólica, la comida suele ser agua dulce y harina seca, que se almacenan en el almacén del interior, advirtió el señor Popo. Mientras escuchaba al señor Popo hablar sobre comida, Xiaya de repente recordó. La parte más difícil del entrenamiento en la cámara del tiempo hiperbólica no es la diferencia de temperatura entre el día y la noche y la sensación de soledad, sino el tormento de no tener comida. La única comida en esta cámara del tiempo hiperbólica es agua fresca y harina seca. Como Saiyan, ¿cómo puedo vivir sin pescado y carne? No es de extrañar que Son Goku no pudiera soportar los pocos meses que pasó cuando entró por primera vez en la cámara del tiempo hiperbólica, y si no fuera por los androides que amenazaban a la Tierra, no habría vuelto a entrar. La comida es muy importante. La deidad original que construyó la cámara del tiempo hiperbólica probablemente no tenía ninguna forma de conservar los alimentos, por lo que solo había preparado agua y harina.
¿Es este el comúnmente conocido alimento seco? Al día siguiente, Xiaya comenzó a entrenar bajo las instrucciones del señor Popo. En ese momento, dos personas estaban paradas en el centro del gran cuadrado blanco. Aprendí de Shilin sobre tu método de entrenamiento anterior, aunque es duro, tiene algún efecto. Karin ya debería haberte enseñado antes sobre cómo mantener el ritmo en combate y reducir los movimientos innecesarios, ¿verdad? Xiaya asintió. El inmortal Corin cree que tenemos un buen dominio del control del ki. Entonces deberías continuar con lo mismo por un tiempo aquí. Antes de esto hablaré sobre la esencia espíritu de las artes marciales en detalle. El señor Popo no tenía expresión alguna como siempre, pero Xiaya podía sentir su buena voluntad. Después de asentir levemente, el señor Popo comenzó a explicar su comprensión del ki y el estado mental como un maestro de artes marciales. El señor Popo debe ser un gran filósofo. Ese fue el sentimiento que Xiaya sintió en su corazón después de escucharlo. Se podría decir que las indicaciones del señor Popo fueron muy completas. Poco a poco fue resolviendo todas las debilidades de su cuerpo. Dado que dentro de la sala del tiempo, había variaciones de temperatura, aire enrarecido y una gravedad 10 veces mayor que la del mundo exterior, por lo que después de ponerse la ropa con peso, el impacto fue particularmente grande en Xiaya. Antes pensaba que sus movimientos eran perfectos, pero en ese momento inevitablemente encontró fallas en ellos. Aquí, todo esto es superfluo, los golpes no son lo suficientemente afilados, deberías moderar el uso del ki aquí. Tu corazón debe estar tranquilo y tu persona debe estar estable. Cuando tu cuerpo se mueva, usa el ki junto con él, el señor Popo observó los movimientos de Xiaya desde un costado y le dio indicaciones de vez en cuando, mientras que Xiaya captó la indirecta y continuó ajustando sus movimientos, y logró el reino de levantar lo pesado como la luz y el corazón como agua estancada. De hecho, Xiaya ya podía ser considerado un destacado artista marcial, solo que le faltaba orientación para su uso futuro. Pero ahora que tenía al señor Popo para darle consejos, los absorbió rápidamente como si fueran alimentos y compensó sus deficiencias. El tiempo vuela. Cada día, Xiaya crecía y pronto pasó un año en la cámara del tiempo hiperbólica. Xiaya todavía llevaba puesta la ropa con peso de color naranja oscuro. Se mantuvo erguido mientras flotaba en el cielo, con los dos brazos entrelazados frente a su pecho y la cabeza agachada con una mirada pensativa mientras goteaban gotas de sudor del tamaño de un frijol de su frente. Su entorno estaba impregnado de un aura transparente, y como un espejismo distorsionaba todo el espacio. Auge. De repente, estallaron ondas de ki blancas y el viento frío y severo arremolinó el polvo flotante circundante, esparciendo un impulso que hizo girar el tornado en espirales. De repente aparecieron grietas espaciales de color rojo oscuro y profundo que se extendieron en todas direcciones, cada una de las grietas parecía una serpiente sedienta de sangre, escupiendo su lengua sin escrúpulos y un rojo oscuro sangriento que podía aterrorizar a la gente. No muy lejos, el señor Popo miraba todo con expresión estupefacta. Al ver aparecer grietas espaciales, sus dos pupilas tranquilas no pudieron evitar destellar con un rastro de sorpresa. Al experimentar la fuerza completamente nueva que fluía desenfrenadamente en su corazón y mente, Xiaya suspiró aliviado y contuvo su aura con satisfacción. A medida que retrajo su aura, las grietas profundas en su entorno también desaparecieron y el espacio se curó gradualmente bajo la autorrestauración, recuperándose muy rápidamente a su estado original. El espacio tranquilo y vasto recuperó su atmósfera de calma original después de que Xiaya se retractara de su actitud imponente. La escena de hace un momento era como un espejismo, que apareció y desapareció muy rápidamente, sin dejar ningún rastro obvio en la sala del tiempo. Hace mucho tiempo, cuando se construyó la cámara del tiempo hiperbólica, no se le prestó ninguna atención especial. A excepción de proporcionar un palacio de 2 pisos para que una persona pudiera vivir en su interior, no había ni un alma a la vista y en todas partes solo había una vasta extensión de color blanco, lo que hacía que las condiciones de vida fueran muy malas.
Aunque no se puede comparar con el entorno extremo del universo, era, sin embargo, un buen lugar para entrenar. Especialmente en un momento crucial, es un buen lugar que puede proporcionar tiempo adicional para el entrenamiento. En el centro de la espaciosa, calurosa y seca plaza, Xiaya permanecía inmóvil con los ojos cerrados, adaptándose a su nueva fuerza mientras inhalaba y exhalaba con facilidad y naturalidad. Como un brote que está a punto de germinar, solo necesitaría un poco de luz solar y lluvia para crecer fuerte y resistente. Al ver que Xiaya todavía estaba entrenando allí, el señor Popo no lo molestó y se sentó a cierta distancia. Dentro del enorme espacio de la cámara del tiempo hiperbólica, aunque las acciones anteriores de Xiaya habían causado que el espacio se fragmentara parcialmente, no afectaron la estabilidad general de todo el espacio. En verdad, para dividir realmente la estructura del espacio en la cámara del tiempo hiperbólica, tiene que al menos llegar al nivel de Super Saiyan 3. Aunque las grietas espaciales anteriores que aparecían con un impulso enorme, fue solo gracias a la superpotencia espacial, que abrió otra capa de espacio pequeño en la cámara del tiempo hiperbólico y no destrozó el vacío para establecer nuevas leyes. Después de todo, su fuerza actual todavía está lejos del nivel de Majin Buu. Según la comprensión de Xiaya, Dragon Ball es un mundo lleno de personas fuertes, tantas como nubes. Aunque es imposible que la Tierra esté llena de expertos, es un hecho indiscutible que los fuertes son tantos como los perros. ¿Cómo se llama a alguien fuerte? Cada época tiene diferentes estándares. Sin embargo, una cosa es segura. Si eres un poco descuidado, esos expertos más fuertes simplemente aparecerían de repente de algún rincón insondable del universo. Puede que no haya muchos expertos, pero uno de ellos podría ser mortal. El mundo de Dragon Ball es muy peligroso, ya que si te quedas un poco atrás, te matarán. Por eso, a Xiaya no le gusta que lo obliguen a entrenar solo cuando se encuentra con un enemigo que no se ajusta a su carácter. Le gusta tomar la iniciativa antes de que el enemigo parezca superarlo. Quizás algunas personas puedan pensar que se trata de una inferioridad psicológica y que no tiene confianza en sí mismo y es víctima de la paranoia, pero en realidad no tiene nada que ver con la confianza en sí mismo. Dado que ya sabe que el mundo de Dragon Ball es peligroso, no es un tonto si trabaja duro solo en una situación desesperada. Para querer sobrevivir de una manera mucho mejor y cómoda en este mundo, la fuerza es una exigencia propia que se considera la existencia general de la verdad. Los sucesivos enemigos fuertes en Dragon Ball son Freezer, Cell, Majin Buu y, más tarde, quizás el dios de la destrucción Beerus, que también puede considerarse como uno solo y el rey de todos. Como conoce la fuerza de sus oponentes, no tiene por qué quedarse quieto esperando la muerte. En primer lugar, Xiaya debe enfrentarse a la batalla de la destrucción del planeta Vegeta unos años más tarde. Y en ese momento, tendrá que enfrentarse al primer boss de Dragon Ball, Freezer. Por supuesto, para no despertar la atención de Freezer y ganar tiempo para su crecimiento, Xiaya decide evitar la batalla y retrasar la pelea unos años. El enemigo está en la luz mientras que yo estoy en la oscuridad. Quiera o no alguien, todo estará controlado por mis decisiones. Avanzar y retroceder a voluntad, le gusta este tipo de iniciativa. En este punto, ha dejado por completo de prestarle atención a un don nadie como el Rey Vegeta. En el mirador, el cielo estaba tranquilo como siempre. El cielo azul estaba despejado como si hubiera llovido recientemente. A lo lejos, la fina niebla blanca llenaba las nubes que flotaban con gracia en los alrededores del mirador de color rojo. La plaza estaba pavimentada con piedras blancas y solo había 2 hileras de cocoteros dispuestos a ambos lados del mirador. No muy lejos, una niña agitaba incansablemente sus manos y pies. Sus acciones rápidas y feroces rompieron la resistencia del aire y produjeron un sonido explosivo y el crujido de las hojas, y en una fracción de segundo el torbellino arremolinado aplastó los troncos de los árboles a ambos lados. De repente, el rostro de Shilin cambió levemente, sus hermosas cejas se arrugaron levemente, mientras que el cabello negro sedoso y satinado ondeaba con el viento. Este Ki, Xiaya ha salido, murmuró Shilin, con una expresión feliz apareciendo en su rostro.
Efectivamente, cuando miró hacia la entrada, una silueta naranja realmente había aparecido allí. Vio a Xiaya caminando hacia ella con una sonrisa en su rostro. Pero frunció el ceño, ya que cuando él se acercó a ella, descubrió que su altura la había superado una vez más. Mira esa cara sudorosa, y tu cabello también está pegado. Xiaya se rió y le tocó la cara mientras una de sus manos aterrizó naturalmente en su hombro y le dio íntimamente un medio abrazo. Shilin no estaba nada contenta y estaba a punto de abrir la boca para hablar cuando sintió que la energía que emanaba del cuerpo de Xiaya parecía una gran ola. Su rostro de repente se complicó un poco y susurró con una expresión fría. Xiaya, libera todo tu ki y déjame ver lo fuerte que te has vuelto. Xiaya se congeló por un momento y miró el rostro atractivo y elegante pero muy serio de la joven mientras pensaba en su corazón, Shilin en realidad tiene una naturaleza tan competitiva, y sacudió la cabeza impotente. Dio unos pasos hacia atrás y, tras alejarse cierta distancia de Shilin, liberó su fuerza. ¡Ja! De repente, Xiaya desplegó toda su fuerza y un aura sofocante apareció en el mirador. Todo el mirador y la torre Karin debajo comenzaron a temblar levemente, como si estuvieran al borde del colapso. Una fina luz blanca permaneció a distancia de su piel y una pálida luz dorada cubría la superficie de su cuerpo. Las baldosas del suelo comenzaron a temblar por no poder soportar las restricciones de la gravedad y eran como si fueran a flotar en cualquier momento. Suficiente. Shilin gritó algo irritada, sabía que la fuerza de Xiaya había superado por completo la suya. Sacó el detector de energía y presionó el botón de inicio después de ponérselo en la oreja, la energía pronto se convirtió en un conjunto de datos frente a sus ojos. 12.862. Su poder de batalla ha superado inesperadamente los 12.000. Shilin se quedó sin palabras por dentro. Es inesperado que después de entrenar durante solo un año dentro de la cámara del tiempo hiperbólica, Xiaya la haya superado por tanto. Y pensar que estuvo orgullosa de su poder de batalla de 9600 durante mucho tiempo, y ahora de repente se sentía avergonzada. Escuché que el poder de batalla del Rey Vegeta es solo un poco más de 10.000, ¿no significaría que Xiaya ya está a la par con el Rey Vegeta? Hermano, ya es el más fuerte entre los Saiyajin. Shilin estaba algo perpleja, pero su corazón de repente tembló y un orgullo inexplicable brotó dentro de su corazón. Sin embargo, para disimular sus pensamientos, se aclaró la garganta y fingió indiferencia. Tu energía ha aumentado tanto que quién sabe cómo te irá en un combate real. Todo quedará expuesto cuando practiquemos el combate. ¿Qué tal si practicamos?, dijo Xiaya bromeando. No estoy practicando, ¿quién practicaría contigo? Shilin se volvió lento y luego rugió en voz alta sintiéndose avergonzado, pero también algo culpable, lo que provocó que Xiaya se riera. Oh, ustedes dos no se peleen más. Su progreso es realmente grande. Todo mi cuerpo sintió un escalofrío por su aura. Kami se acercó mientras se apoyaba en su bastón, sonriendo levemente a Xiaya y Shilin. No mires a los dos peleando, su afecto en realidad era muy bueno. Por supuesto, Kami no pudo evitar suspirar de emoción, ya que solo habían pasado algunos días y su fuerza ahora ni siquiera podía compararse. ¿Podría ser que el talento de los alienígenas sea tan bueno? ¿Cuántos días han pasado y su fuerza en realidad ha mejorado tan rápido? Aterrador. Jaja, todo es gracias a la guía del señor. Poco estos días, o no habríamos mejorado tan rápido, dijo Xiaya de corazón, y luego miró a Shilin de lado y dijo. Oh, y necesito que Kami me ayude a lidiar con la cola de Shilin. ¿Cola? Al ver que Xiaya mencionó la cola, Shilin desvió su mirada hacia la espalda de Xiaya y se sorprendió al descubrir que su cola había desaparecido de alguna manera. Xiaya explicó. La magia de Kami es muy mística, como un interruptor que se usaría para sellar la cola. Además, según nuestra filosofía de entrenamiento actual, todo debería ser simple, tener una cola será una carga, por lo que es mejor sellar la cola. Oh. Shilin parpadeó para expresar comprensión, pero no estaría mal cortarle la cola. Xiaya sonrió, agarró su cola peluda y la agitó para cortarla.
hizo que Shilin frunciera ligeramente el ceño mientras miraba su espalda. Luego, Kami procedió a sellar la cola de Shilin usando la misma magia que usó en Xiaya. En realidad, Kami estaba muy contento de poder ayudar, ya que no tenía que esforzarse demasiado. Además, sabía que cuanto más aceptara su ayuda el otro bando, en el futuro, cuando la Tierra se enfrentara a alguna dificultad, seguramente ayudarían con todo su esfuerzo. La Tierra todavía tiene muchas cosas en las que tendremos que confiar en el futuro. Después de que la cola fue sellada, Shilin se movió con cierta curiosidad y descubrió que su fuerza no se había visto afectada en absoluto y que sus movimientos se habían vuelto aún más ágiles. Por eso se rió con tranquilidad. Bueno, entonces deberíamos ir convergiendo su aura y comprimiendo el poder de batalla a 800, 900. Xiaya se despidió de Kami y del señor Popo y luego saltó del mirador mientras tiraba de la mano de Shilin. Después de atravesar las densas capas de nubes y saludar a Karin al llegar a la torre, continuaron descendiendo por la torre. ¿A dónde vamos ahora? ¿Regresamos al planeta Selma? Mirando el denso bosque que se extendía en el horizonte, las hermosas cejas de Shilin se arrugaron y se dio la vuelta para preguntar. Los ojos negros de Xiaya miraron a la distancia, su mirada distante exudaba un rastro de expresión distintiva. Sacudió la cabeza. No, la vida todavía necesita un equilibrio entre el trabajo y el descanso. No nos haremos fuertes solo entrenando a ciegas. Como hemos entrenado solos durante tantos años, ahora también deberíamos experimentar la vida social de los humanos. Tal vez sea beneficioso para el crecimiento del ki. Y también he oído que la comida en la tierra es muy deliciosa, así que tengo la intención de vivir aquí durante algún tiempo. ¿Qué piensas? Bien. Como Xiaya lo dijo, Shilin naturalmente no tiene objeciones. Hablando de eso, como habían vivido en el planeta Selma durante tantos años, no habían tenido interacción con la civilización. Entonces sería mejor tomarse un tiempo para experimentar adecuadamente la vida en la Tierra, y la comida deliciosa. De hecho, esto último es lo más importante, pero antes de eso, necesitan conseguir algo de dinero para el uso diario, y resulta que Xiaya conoce un lugar donde están enterrados una gran cantidad de tesoros. Cuando Son Goku se encontró con el ejército de la cinta roja, había entrado en una cueva pirata junto con el general azul del ejército de la cinta roja. Aunque todavía faltan muchos años para esta parte de la historia, esos tesoros ocultos ya deberían haber comenzado a acumularse. Inmediatamente tomó la mano de Shilin y usó la transmisión instantánea, las dos personas desaparecieron de la tierra sagrada de Karin. Después de que la fuerza de Xiaya aumentó, su habilidad espacial también se fortaleció junto con ella. Por lo tanto, se volvió aún más fácil usar la transmisión instantánea. Aunque su superpoder del tiempo se había despertado antes, todavía estaba estancado y no había logrado hacer ningún avance. Podría deberse a que su habilidad del tiempo es mucho más misteriosa. Hemisferio norte, la Tierra, sobre un océano azul, la figura de Xiaya y Shilin apareció en el aire. Dijiste que hay un tesoro escondido aquí. Ante las agitadas olas del vasto océano, Shilin preguntó dubitativamente. Por supuesto, lo vi claramente desde lo alto del mirador, debería estar en algún lugar por aquí. Xiaya dijo tonterías al azar y comenzó a mirar a su alrededor según sus recuerdos. Después de observar el área del mar durante un vuelo de varias semanas, determinó aproximadamente la ubicación y luego su cuerpo se sumergió, nadando hacia el fondo marino. Rápidamente encontró la entrada al tesoro escondido confiando en su memoria. Al entrar en la cueva pirata, las diversas trampas que habían dispuesto los piratas eran muy simples y rudimentarias. Por lo tanto, después de evitarlas, llegaron muy fácilmente al lugar donde se apilaban los tesoros. Había varias pilas de cofres de tesoros dorados y brillantes dentro de los cuales los piratas habían robado y saqueado de aquí y de allá. Al mirar las pilas de tesoros que tenía frente a él, la boca de Xiaya se curvó en una sonrisa. Luego agitó la mano en el vacío y apareció una grieta, y luego guardó todos esos tesoros en ella. Después de guardarlo todo, dio una palmada y dijo, vamos, iremos a la ciudad a cambiar este oro y esta plata por dinero, y luego tu hermano te llevará a comer y beber algo rico.
Te digo que no hay lugar en el universo como la Tierra donde la gente entienda lo que es buena comida. La comida de la Tierra es muy deliciosa, entonces ¿qué estás esperando? Vamos. Obviamente, la tentación de la buena comida conmovió inmediatamente el corazón de la muchacha, quien rápidamente lo instó a ir. Y a partir de entonces, comenzó a circular un rumor en el círculo de la comida de la Tierra acerca de un par de chico y chica que habían arrasado locamente con los restaurantes de comida hasta que el chef de cocina se desmayó de cansancio, y tuvieron que pedirles a las dos personas que se fueran. Había llegado a tal punto que en el año siguiente muchos restaurantes se habían negado a utilizar las populares ventajas del buffet. Sin embargo, las dos personas que iniciaron todo esto, en ese momento estaban comiendo locamente con cara de satisfacción de una pila de comida, los sonidos de los palillos chocando y el sonido metálico de los platos de comida caían incesantemente en los oídos, y ya había dos grandes montañas de platos de comida. Jefe, otro cerdo asado. Dame más fideos con salsa frita. Yo también quiero una pierna de cordero asada. Xiaya extendió su plato y gritó, pero al oír sus gritos, el jefe del restaurante tembló. Luego se acercó y dijo, sudando: «Dos clientes, en este restaurante no queda nada. Por favor, ¿por qué no echan un vistazo a otros restaurantes?» ¿Terminó tan rápido? La tez de Xiaya se hundió, pero al ver al jefe del restaurante sudando, hizo un gesto con la mano y dijo: «Olvídalo, ¿cómo es posible que ni siquiera hayas preparado suficientes ingredientes cuando has abierto la puerta para hacer negocios?» «Sí, sí». El jefe del restaurante se secó el sudor mientras hablaba obsequiosamente, pero pensó en su corazón: «Has comido suficiente comida para 7 días en nuestro restaurante». Después de pagar la cuenta, Xiaya y Shilin salieron del restaurante. El jefe miró las espaldas de las dos personas que salían y finalmente no pudo evitar desplomarse en el suelo. Un camarero lo agarró del brazo apresuradamente, pero el jefe le quitó la mano y le dijo enfadado: «¿Qué haces todavía? Arregla rápido y cierra el restaurante. Quiero que esté cerrado una semana, no, un mes. Y espero que para entonces estos dos diablillos se hayan ido». Xiaya y Shilin habían estado en esta ciudad durante más de 10 días y habían comido en todos los restaurantes de la ciudad. Así que, en cuanto las veían llegar al restaurante, lloraban como si alguien hubiera muerto. No es que no quieran ganar dinero, pero les cansa demasiado recibir a este tipo de clientes. Además, no son capaces de recibir a otros clientes y, si las cosas siguen así, ¿cómo van a mantener el negocio de su restaurante a largo plazo? Shilin no tenía razón. La comida de la Tierra es la más deliciosa. ¿Sí? ¿Sí? La niña asintió con entusiasmo, este reciente frenesí de comer y beber había sido el más placentero desde que nació. Xiaya, ¿no puedes almacenar cosas en tu espacio dimensional? ¿Por qué no intentas almacenar comida? Al oír su recordatorio, Xiaya reaccionó. De hecho, su superpoder espacial se puede usar para almacenar comida. Entonces deberíamos ir rápidamente a hacer compras. Después de que dejemos la Tierra, no podremos comer una comida tan deliciosa. Así que durante los siguientes días, se apresuraron a comprar comida y los hechos demostraron que la superpotencia espacial de Xiaya sí podía almacenar comida. Además, el tiempo en el interior estaba casi detenido, por lo que la comida ya no se estropeaba. El deseo de comida de las dos personas realmente aumentó mucho desde el tiempo que pasaron aquí, por lo que el dinero en sus manos se gastó continuamente, y finalmente 2 meses después, todo el dinero del tesoro pirata se gastó en comprar comida. En el espacio personal de Xiaya, se almacenaron suficientes pilas de comida para que las dos personas comieran locamente durante 3 o 4 años. Sabiendo que el apetito de un Saiyajin es enorme, es increíble la cantidad que podría tener, ya que comerían esta comida como locos durante 3 o 4 años. Durante el día, una imponente montaña azul se erguía en medio de una hermosa isla, rodeada por una densa cadena de pequeñas montañas. La isla era una ciudad moderna donde la brisa del mar tenía las características de la humedad del mar. El mar azul y limpio se fusiona con el cielo, revelando un paisaje de ondas brillantes y agua cristalina que se fusiona con el cielo.
Aquí, puedes ver el mar azul y el cielo azul y escuchar los sonidos del agua del mar golpeando. Las flores de durazno florecían en el camino de piedra azul, y los pétalos de un rojo brillante eran como la sonrisa de una hermosa niña, dando un aura fragante y serena. Mientras caminaba por ese tranquilo y hermoso sendero, Shilin no pudo evitar sonreír de felicidad y le gritó a la persona que estaba a su lado: «Mira qué hermoso es este paisaje. Deberíamos hacer una casa aquí. En el futuro, cuando completemos nuestra misión, podremos venir a vivir aquí por algún tiempo». La razón por la que amaba tanto este lugar era principalmente por la comida de la tierra y el atractivo del paisaje que tenía ante sí. Jeje, entonces debemos hacer una casa aquí. Xiaya extendió su mano, reflejando su estado de ánimo feliz. Desde que Shilin creció, ella había dejado de escucharlo. Después de salir de la cámara del tiempo hiperbólica, ella ni siquiera lo había llamado hermano desde entonces y solo estaba diciendo su nombre. Oh, los niños se volvieron cada vez más independientes a medida que crecieron, suspiró Xiaya con tristeza. De pie en la cima de la montaña mientras contemplaba toda la isla, de repente lo encontró familiar como si lo hubiera visto en algún lugar antes. Sin embargo, como llegó a la Tierra por primera vez, entonces debe haberlo visto en algún lugar de la obra original si le resultó familiar. Xiaya encontró una librería para comprar el mapa de la ciudad y finalmente encontró la información relevante al respecto. ¿No es esta la isla donde Son Goku siguió al maestro Roshi para entrenar? Xiaya se sorprendió. Es decir, esta isla en realidad es solo una península, donde una parte de la región está conectada al continente. No hay muchas islas famosas en la obra original. La primera es donde está la residencia del maestro Roshi, Kame House. La segunda isla es donde después de que Son Goku y Krillin se convirtieran en discípulos del maestro Roshi, tuvieron que entrenar arando el campo y entregando leche todos los días, y la tercera y cuarta son respectivamente la isla Papúa, donde se celebró el 22º torneo mundial de artes marciales, y la isla Tierra del Sur donde se celebró el 23º torneo de artes marciales, y la isla Ciudad del Sur donde más tarde aparecieron los androides. Si esta es la isla donde Son Goku y el equipo entrenarán en el futuro, ¿no estaría cerca Kame House? ¡Qué coincidencia! La boca de Xiaya sonrió inadvertidamente, no pensó que llegaría al azar a la isla donde vive el maestro Roshi, pero no tiene intención de ir a molestar al maestro Roshi. El propósito de su viaje a la Tierra se ha cumplido básicamente. Ya ha obtenido muchas semillas Senzu y métodos de entrenamiento, por lo que no hay necesidad de ir a encontrarse con el maestro Roshi. Y en segundo lugar, incluso si viera al maestro Roshi, no le traería ningún beneficio ya que su fuerza es débil, por lo que simplemente lo ignoró. Luego, para satisfacer las demandas de Shilin, Xiaya cortó un pedazo de tierra en la ladera de la montaña de la isla y usó madera para hacer una casa de madera simple y pequeña. El sol naciente brillaba intensamente. El calor del sol salpicaba suavemente el camino de piedra azul, las hojas de hierba y la niebla, reflejando un hermoso paisaje multicolor. Las flores de durazno de un rojo brillante que se asemejaban a la sonrisa de una niña hicieron que toda la isla irradiara un brillo encantador. En la cima de la montaña, lisa y de color verde esmeralda, un sendero de piedra azul modificado serpenteaba hacia abajo. Un arroyo fluía desde una roca en la cima de la montaña y, después de filtrarse a través de las plantas acuáticas de ambos lados, convergía en un arroyo de agua clara. Ah, no he venido a la Tierra desde hace tantos años, no pensaba que la tecnología actual se hubiera desarrollado tanto. En medio de la ladera de la montaña, bajo una sombrilla, se colocó un banco de piedra en el que estaba sentado un anciano de cabello plateado y bigote blanco que vestía ropa blanca de artes marciales, mirando hacia la montaña con una cara sonriente ante la escena de vida vibrante. En la esquina superior izquierda de su ropa blanca de artes marciales, había un carácter rojo. Sin embargo, lo extraño es que sobre la cabeza del hombre de cabello blanco flotaba un halo dorado, que es el halo del difunto. Este halo muestra que el anciano es en realidad un alma del inframundo. Inframundo, es un lugar muy mágico. Está vinculado al cielo, al infierno y también hay un camino de la serpiente mágico conectado al planeta rey del mundo en la dimensión superior.
Las almas que llegan al inframundo, por más fuertes e ilustres que hayan sido antes de morir, después de morir, tienen que pasar por el juicio del Rey del Infierno. Y después de pasar por el juicio del Rey del Infierno, aquellos que sean buenos tendrán la oportunidad de ir al cielo, y los malvados serán conducidos al infierno, y aquellos que no sean ni buenos ni malos se reencarnarán inmediatamente. Solo una persona que posea gran mérito en su vida o una persona de alto carácter moral tendrá un halo y tendrá las calificaciones para ascender al cielo. La identidad del anciano de cabello plateado es muy extraordinaria. Fue el más grande maestro de artes marciales del mundo entero, el maestro Mutaito, quien derrotó y selló al rey Piccolo hace 300 años y es el maestro del maestro Roshi y el maestro Shen. Hace 300 años, el maestro Mutaito selló al gran rey demonio y después murió por agotamiento de sus fuerzas. Originalmente, con sus méritos, podría haber ascendido directamente al cielo, pero finalmente eligió quedarse en el inframundo, y hoy es el día en que el maestro Mutaito ha regresado a la tierra, después de lo cual se reencarnará. Después de regresar a la tierra, el maestro Mutaito no fue a ver a sus dos discípulos, el maestro Roshi y el maestro Shen, sino que estuvo vagando tranquilamente por varias ciudades y, sin saberlo, llegó a esta ciudad insular costera. El corazón del maestro Mutaito se llenó de alegría al ver la paz y prosperidad de la tierra después de 300 años. Se sintió aún más aliviado al saber que sus dos discípulos habían abierto su propia escuela y se habían convertido en grandes expertos en artes marciales. En ese momento, dos figuras en el sendero de la montaña del otro lado llamaron su atención, un niño y una niña, dos niños pequeños. Desde su cuerpo, el maestro Mutaito sintió un aura que agitaba la sangre. Dos amiguitos, no sé quién es vuestro maestro y de qué escuela sois vosotros dos, que tenéis tales habilidades a tan corta edad. Siguiendo el sonido, Xiaya se dio la vuelta sintiéndose sorprendido y vio a un anciano de cabello plateado y barba blanca mirándolos con una sonrisa. ¿Quién es este anciano? El ki de su cuerpo es incluso más fuerte que el de Kami. Al sentir que el cuerpo del oponente emanaba una fuerza vigorosa, Xiaya no pudo evitar sentirse sorprendido. El aura mostraba que su poder de batalla en realidad estaba cerca de los 6000. No creía que todavía hubiera un experto así en la tierra. Al ver un gran carácter sobre la ropa de artes marciales de esa persona, así como un halo dorado ilusorio en su cabeza, la expresión de Xiaya cambió de repente, aparentemente especulando sobre la identidad del anciano. ¿Es él el maestro del maestro Roshi, Mutaito? Sí, solo el maestro Mutaito podría poseer tales habilidades en la tierra. Probablemente no abandonó el entrenamiento cuando estuvo en el inframundo. Xiaya estaba segura. Si una persona puede lograr un gran mérito antes de morir, entonces tendrá la oportunidad de obtener un cuerpo físico para entrenar después de la muerte, pero esto, después de todo, es solo para la minoría. Según la situación actual del maestro Mutaito, Xiaya determinó que tiene un cuerpo físico. Maestro Mutaito. Esta vez fue el turno del maestro Mutaito de sobresaltarse, no esperaba que alguien aún pudiera recordar su nombre. Se sorprendió un poco. Amiguito, ¿sabes mi nombre? Bueno, eso es todo, espero y les haya gustado el vídeo, les deseo un feliz día, tarde o noche, depende de a qué hora me estén escuchando.